Y el otro día que vino me dice, ahora sí, él se siente soñado. Amén, amén. Y un día, Jairo, este lugar estará lleno de jóvenes, cientos de jóvenes, adorando a Dios junto contigo. Pero hoy vamos a estar los adultos también. ¿Oíste? Pastora Mari. Bienvenidos, hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos en victoria, amén. Tenemos este espacio que por primero lo habitamos ya con los arreglos que se le estuvieron haciendo, el piso, los trabajos que hicieron los hermanos, un trabajo increíble. De las luces, miren para arriba, las luces ya no estaban, especialmente para que todos se vieran bien las paredes, el piso pintado, todo el estero, los hermanos hicieron un trabajo increíble. Más de 30 personas cooperando por $1,000. Wow, ya Un aplauso al Señor. Amén. Desde junio, ¿cómo nos vamos a pasar aplaudiendo? Porque nuestro Dios es un Dios hermoso. Pastor Díaz, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Baboneado, así como la jalota en la Navidad. La Navidita, ¿cómo se siente? Bendecida de estar aquí. Pastora Mari, yo estoy preocupada. Que me vaya a ir para abajo, que me haya hecho un buen trabajo aquí, me vaya a ir. Pero mira, den un aplauso a los pastores Díaz, a los que trabajaron, a la hermana Víctor, a todos los que metieron mano aquí. Hace rato venimos limpiando, también acomodando, cuando llegó el hermano Víctor también con la sopladora. Esto es un trabajo en equipo, Pastora Mari. amén. Estamos bien bendecidos porque tenemos un equipo de ujieres, de líderes, de pastores increíbles que no se rajan a nada y a la hora que se necesite, ahí están diciendo, aquí estamos, ¿qué hay que hacer? Y eso es increíble, no todos cuentan con un equipo como este. No, de verdad que nos envidia. Así Por ahí, en cuanto ya funcione esto, Pastora Mari, vamos a poner las fotos, Pastor Carlos, de cuando esto entramos aquí. Esto era espantoso, hermanos, esto estaba terrible. Y mira el trabajo de nuestros hermanos, la dedicación y el apoyo financiero de la iglesia. Le digo, Pastora Melissa, que ahora la vamos a pasar aplaudiendo. Denle un aplauso bien grande al Señor. Amén, amén. Por este equipo. Pastora, yo quería comentar algo que estaba leyendo en el libro de Hebreos 11, todos conocen ese versículo de Hebreos 11, se habla de la fe, de los héroes de la fe, y nosotros somos héroes de la fe, porque este lugar no era antes nada, y creímos que Dios nos iba a dar algo, y adoramos y servimos, y seguimos creyendo que íbamos a ver esa promesa que Dios nos dio un día, cariño, y lo estamos mirando ahora, amén. Y esto me recuerda a Abraham, ¿no? Dice que Abraham edificó un altar cerca de Betel, dice ahí en el versículo 8 de Hebreos, dice que, y Betel significa casa de Dios. Así que este es Betel, este es casa de Dios. Dice que Abraham, por su fidelidad, volvía a la casa de Dios, volvía a Betel, volvía a adorar. ¿Por qué? Por la fidelidad en Dios y porque Dios le cumplió la promesa. Y una cosa que me recuerda a esto es que es bueno adorar para agradecer, porque hoy vamos a hacer eso agradecimiento, pastora, por todo lo que el Señor ha hecho. Es bueno adorar por lo que Dios ya hizo, pero la fe verdadera es adorar y servirle a Dios, serle fiel cuando uno se ve el cumplimiento de las promesas. Abraham adoró a Dios aunque todavía no miró el cumplimiento, pero él sabía, tenía la certeza, como dice Hebreos 11, que la fe es la garantía de lo que no se ve, ¿no? La certeza de lo que se espera. Y eso tenía Abraham. Él adoró aunque no miró, pero porque él tenía en su corazón una fe tan grande, no necesitaba ojos para mirarlo, él creía, y esa fe le valió el título del padre de la fe. Así que nosotros seremos fe por este hombre, que aunque no miró, creyó y adoró. Así que en esta noche vamos a adorar por lo que estamos mirando y por lo que viene aún, porque la promesa de Dios es más grande que esto, hermano. Esto es el principio solamente de la fidelidad de Dios. Amén. Y porque hemos creído, nosotros también somos héroes de la fe. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Qué gozo y qué alegría estar aquí, amén. Vamos a adorar al Señor, ayúdenme aplaudiendo así. Vamos a celebrar. No podemos callar. Vamos. De las cenizas me
has levantado y vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Vamos, dígalo. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos, danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Vamos, dígalo, sobre la roca. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. En tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos hoy tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Y no puedo callar. Oh, 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 y no puedo callar. Oh, 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 oh. Te damos gracias, Dios, por este lugar, porque estamos celebrando, Dios, que tú vives en nuestras vidas y que somos más que victoriosos, Señor, en ti. Señor, te damos gracias en esta noche. Mi llanto en... Vamos, cántelo. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Una vez más. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Una vez más. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Dígalo, danzamos en tu libertad. Que se oiga. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 y no puedo callar. Oh, 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 oh. No podemos callar. Te adoramos, Señor. Ahí donde está, levante sus manos. Te damos honra y gloria, Señor, porque solamente tú la mereces. Tú eres grande, eres poderoso. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga.
Hoy te damos gracias, Señor, y pedimos que traigas tu reino a este lugar, Señor. Vamos a decirlo una vez más, Padre nuestro. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como levanta tu iglesia, levanta tu voz, iglesia, vamos. El cielo venga aquí como ven. El cielo venga aquí. Decláralo. El cielo aquí. El cielo aquí. El cielo aquí. Oh, oh, oh. El cielo aquí. El cielo aquí. El cielo aquí. Oh, el cielo aquí. El cielo aquí. Decláralo. Y el cielo aquí. El cielo aquí. Y tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Oh, te adoramos, oh, te adoramos, te adoramos. Hoy lo declaramos, Señor, cielos abiertos en este lugar. Vamos a decir una vez más. Y tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Jesús en esta noche? Wow. Mire que es es algo hermoso, ¿no? Estrenar un edificio remodelado. ¿Recuerdan la primera vez que estuvimos aquí? Fue que el 10 de mayo, ¿cuándo fue? El 10 de mayo estuvimos aquí. Vos me digo, el Día de las Madres fue. El Día de las Madres, ¿no? Hicimos un festejo, parece ser. Y bueno,
ya de ese tiempo para acá pues hemos visto bastante mejora en lo que es el mantenimiento, bueno, la remodelación de este lugar. Y todavía se hizo un trabajo extra allá arriba, ¿no? en el techo, para poder impermeabilizar y bueno, cuando vengan las lluvias no nos agarren las goteras aquí, ¿no? Ni las filtraciones. Pero increíblemente ahora justo en la remodelación, ¿verdad? Vienen las disposiciones de gobierno, y realmente fuimos desafiados. Por supuesto que la mayoría de nosotros quiere minimizar el riesgo, pero ¿cómo podemos nosotros callar? ¿Cómo podemos nosotros dejar de cumplir la vocación a la que Dios nos ha llamado, que es no solo adorarle, pero testificar, compartir de su palabra? Si yo le digo que en todas las generaciones, cuando los gobiernos por X o por Y situación han prohibido, digamos, la difusión de la palabra del Señor, siempre ha habido hombres y mujeres de fe que se han atrevido a ir en contra de lo que convencionalmente se acepta. Y aunque sabemos que esto tiene una manera diferente de aproximarnos a la situación, porque es un asunto de salud, de todas maneras no deja de ser desafiante para cada uno de nosotros. Así que yo le bendigo, de verdad le agradezco que se tome, ahora sí, ¿por qué no decirlo?, el riesgo, ¿no? Y de ese paso de fe, de salir de su casa, reunirse aquí con nosotros y venir a escuchar la palabra del Señor y adorar a Jesús con todo su corazón. Así que dese un aplauso a usted mismo. Le felicito. Tuvimos una reunión el miércoles apenas para poder definir si vamos a abrir o no, ¿verdad? Y me doy gracias a Dios porque en el corazón de la mayoría de los servidores está este deseo de reunirnos, claro, tratando de guardar lo más posible las restricciones y las medidas de sanitarias y de seguridad que se requieren en estos casos. Pero ¿cómo no vamos a adorar al Señor? ¿Cómo no vamos a compartir su palabra? Así que hemos venido a eso, ¿no es cierto, hermanos? Con fe, dejando a un lado nuestros temores y pensando en eso, quiero compartir con ustedes ahí en el Salmo 40 y 46. Si usted tiene una Biblia a su alcance, voy a pedirle que abra su Biblia en el Salmo 46. Yo voy a leer la nueva versión internacional, ¿ok? Si usted tiene la nueva versión internacional, por favor, abra esa versión, porque quiero que cheque una frase de esta versión. Salmo 46. Vamos a leer los primeros 7 versículos. ¿Están todos conmigo? Se miran preciosos aquí, ¿eh? Vaya ya apartando su lugarcito, porque cuando se quiten las restricciones va a venir tanta gente que usted va a tener que llegar temprano. Y así como hacemos cola ahora para poder tomar las toallitas, ¿verdad? Y hacemos el distanciamiento social, después haremos colas para entrar, porque vamos a querer estar al frente, ¿verdad? Y estar más cerca y no estar mirando allá atrás a través de las pantallas, sino estar aquí al frente para poder adorar al Señor con libertad. ¿Están contentos, hermanos? Muy bien, bueno, ya no nos está cayendo el frío de la noche, ¿no? Como el sábado pasado. Les aviso que en la siguiente semana comenzamos ya los domingos a las 11 del día. Así que vamos a despedir este tiempo de estar los sábados en la noche, para que corran la voz y la siguiente semana se den cita antes de las 11 para arrancar a las 11 de la mañana el próximo, este domingo que viene, ¿ok? Salmos 46. Levante su Biblia o levante su Biblia electrónica y repita después de mí: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Con autoridad confieso que mi corazón está receptivo y mi mente está alerta. Yo nunca volveré a ser el mismo después de recibir la poderosa, la única y siempre viva palabra de Dios. Dígalo una vez más: nunca seré el mismo
nunca seré el mismo, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Y todos decimos a eso, amén. Mire lo que dice el Salmo 46, versículos 1 al 7. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, cheque eso, por eso dice, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Y mire lo que dice el versículo 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dígale a la persona que está a su lado, el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cierre sus ojos, damos gracias. Te agradecemos, Señor, en esta noche por la libertad de estar en este lugar. Pudimos elegir estar, Señor, lejos de tu casa, pero hoy nos hacemos uno con el sentir del salmista que decía que era mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que escogeríamos estar antes, aún, Señor, a las puertas, que la golondrina, Señor, haya nido en tus altares. Así nosotros, Señor, encontramos refugio en tu presencia y en tu casa. Hoy reafirmamos lo que el salmista dice, que tú eres nuestro auxilio, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra protección. Por tanto, no temeremos, no importa lo que ocurra, Señor. Mantendremos nuestra fe y nuestra confianza en aquel que hizo todas las cosas y a quien tiene en sus manos todas las naciones. Hoy te agradecemos, Señor, en esta noche, porque sabemos que estás aquí. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos, dele otro aplauso fuerte al Señor. Tome su lugar, por favor. Muy bien. Hace un tiempo leía esta porción. Y viene al caso porque si usted se ha dado cuenta, estamos inmersos en una actitud o en un sentir que provoca temor en muchos corazones. Es natural que cuando lo desconocido viene y las circunstancias que no habían sido contempladas o a las que no habíamos estado expuestos antes aparecen, nuestro corazón se llena de temor. Eso es parte normal de la naturaleza humana. Sin embargo, en la Biblia 365 veces el Señor le dice a su pueblo en diferentes ocasiones y situaciones, no temas. Dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No temas ni desmayes, Dios le dijo a Josué, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le dijo lo mismo a los discípulos y en fin, cada vez que el siervo o la sierva de Dios en cualquier generación ha sido golpeada por la incertidumbre o la duda, nuevamente la voz del Señor aparece reafirmando la fe de aquel que ha depositado su vida y su confianza en Él. Así que hoy estoy declarando este salmo porque hay algo que encontré que es importante que usted entienda en relación con esta declaración. Dos de las catástrofes que marcaron la conciencia histórica del pueblo de Israel, dos situaciones que les marcaron profundamente, fueron dos eventos catastróficos en su historia. La primera, usted recordará cuando el mar se abre y este pueblo que recién comenzaba su vida libre, su vida independiente, huyendo de la esclavitud, vieron este portento de mirar cómo las aguas se abrían,
como las paredes de esos abismos se estremecían, y ellos miraron como por mano poderosa a través del siervo de Dios Moisés, el siervo de Dios de esa generación, ese pueblo fue liberado. Imagínese usted siendo testigo de un evento tan extraordinario, tan magnífico. Muchos de los expertos dicen que eso fue realmente la apertura de una falla tectónica ahí en el Mar Rojo. Digo, la mayoría de nosotros entiende que la capa superficial de la tierra no es única, no está hecho de una sola pieza, sino son como diferentes piezas unidas como por costuras. Digamos que una de esas costuras pasa por el mar Rojo, y ese mar, esa costura, esa falla sísmica se abrió. Lo portentoso de eso es que se abrió justamente cuando el pueblo de Dios necesitaba pasar y atravesar por allí. Así que eso quedó impreso en la conciencia histórica del pueblo de Israel. La segunda evento catastrófico, además de ese maremoto, por así decirlo, de esa falla sísmica, de ese terremoto que abrió, ¿verdad?, el mar, lo encontramos ahí en el libro del Éxodo, cuando Dios se le revela a su pueblo a través del monte Sinaí. Y usted encontrará descripciones ahí aterrorizantes, diría yo, de un monte que humea, que echa lava, que se estremece, donde llueve fuego y azufre, y además de eso graniza. Entonces usted se imagina a ese pueblo recién huyendo de la esclavitud y habiendo visto el mar abrirse, llegar allí delante de ese monte santo llamado el monte de Sinaí, sabiendo que Dios estaba bajando, por así decirlo, para poder encontrarse con su pueblo y darle así sus dictámenes, sus normas, sus preceptos, sus leyes, sus mandatos. Y ese monte que humeaba y del cual dice la Biblia ahí en Hebreos, Moisés decía, la gente decía, estoy temblando. Un monte del cual dice que no se podía acercar nadie impuro, sino moría inmediatamente. Provocó tanto temor, ¿verdad? Y marcó la conciencia de esta nación, que quedaron allí estos dos eventos registrados en su historia como cosas poderosas. Así que no es raro que el salmista recurra a estas imágenes que eran muy presentes en la conciencia del pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. El maremoto fue visto cuando el Mar Rojo fue dividido para el cruce del pueblo que huía de Egipto hacia el desierto, y la explosión volcánica fue vista cuando el pueblo acampó frente al Sinaí. Estos dos eventos marcaron la historia de la nación. La Biblia enseña que estos eventos son solamente símbolos, son tipos o prototipos de otras realidades que el pueblo de Dios necesita entender. Cada vez que la Biblia se refiere a aguas que se estremecen, o a océanos o mares, normalmente se refiere a la multitud de pueblos y naciones. Usted encontrará que allí en el libro de Apocalipsis dice, y vi subir una bestia, dice, del mar, dice, ¿no? Y uno piensa en términos simbólicos de un animal atemorizante que surge del océano. Allí en Apocalipsis 17:15 dice, además el ángel me dijo, las aguas que has visto, aquí viene la interpretación, o sea, los océanos, los mares, donde está sentada la prostituta, le dijo, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. La bestia que sube del mar, ¿verdad?, es un poder que ejerce dominio en la tierra y que surge del conglomerado de naciones y de pueblos. Y esta mujer que está marcada con un color escarlata, y del cual beben del vino de sus fornicaciones, dice, las naciones, está sentada, dice, también sobre pueblos y naciones, surge del mar también. Así que cuando usted escucha, ¿verdad?, que
que la Biblia se refiere, que rugen los océanos y se estremecen los mares, está diciendo que esa generación a la cual es dado esa palabra será testigo y experimentará situaciones de índole global que estremecerán los corazones, porque las naciones son sacudidas, se estremecen. ¿Me siguen con eso? Amén. Bueno, el segundo símbolo, el símbolo de los montes, las montañas, también tienen un entendimiento, se entienden como poderes o dominios o influencias o quehaceres humanos donde se establecen gobiernos, por así decirlo. Cuando nosotros hablamos acerca de las diferentes áreas del quehacer humano, como la política, la economía, la ciencia, el deporte, la cultura, a eso la Biblia le llama montes. Esos montes son lugares donde se establecen reglamentación, donde se establecen dominio, donde hay un orden, donde hay preceptos que se siguen. Así que cada vez que usted mire un monte, se refiere a un dominio, a un gobierno, a un reino, incluso a una nación. Usted encontrará, por ejemplo, cuando la Biblia dice el monte Sinaí, ¿verdad? Se refiere a la ciudad de Jerusalén. El monte Sinaí representa, ¿verdad?, esta ciudad de Jerusalén. Cuando dice la Biblia el monte de Seir, dice S-E-I-R, Seir es el país de Edom o los edomitas. Cuando usted encuentra en la Biblia también, por ejemplo, el monte Gerizim, y uno dice, ¿dónde está el monte Gerizim? Pues se encontraba en Samaria, y cuando un judío quería hablar de Samaria, hablaba del monte Gerizim. Y así encontrará en la Biblia diferentes expresiones que hablan acerca de ciudades. Ahí en Daniel capítulo 2 encontrará que dice que esa piedra que golpeó la estatua y que destruyó los gobiernos humanos, dice, se volvió un monte. Así se acuerdan, se hizo un monte, dice, que cubrió toda la tierra. Y eso, ¿verdad?, está hablando de que se volvió algo que empezó a gobernar sobre todas las naciones. Empezó a ejercer dominio global. Así que ese monte que llenó toda la tierra, según Daniel 2, es algo que ejerce dominio sobre todas las naciones. Y el profeta Daniel dijo, pues ese monte, le dijo a Nabucodonosor, o esa piedra, dice, será un reino que no tendrá fin, hablando el profeta del reino de Dios. Dice, en algún momento esa roca que golpea la imagen que está hecha de diferentes materiales, se vuelve un monte que gobierna toda la tierra. Está hablando de la extensión del reino de Dios. Comienza como una roca. Y ya nosotros sabemos quién es la roca inconmovible de los siglos, Jesucristo, la roca eterna de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él inaugura, ¿verdad? Él da el primer golpe, ¿verdad? Él establece, ¿verdad?, que todo otro gobierno humano fracasará tarde o temprano, y que en algún momento esa roca, esa roca tomará dominio absoluto de todo. Proféticamente Daniel estaba hablando de eso. Así que esta palabra se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Hoy más que nunca las naciones se estremecen, los reinos tiemblan, las diferentes gobiernos o áreas de dominio del ser humano se tambalean, la economía se tambalea, la salud pública se tambalea, la política se estremece, porque delante de nuestros ojos hay una cantidad de situaciones que se están sumando de una manera extraordinaria y que provocan lógicamente temor en el corazón de la gente. Imagínense cuando habíamos visto una pandemia global que solamente la nación de los Estados Unidos le ha cegado la vida a más de 250,000 personas. Solo en Estados Unidos. Y en México dicen que más de 100,000, aunque algunos dicen que esas cifras están maquilladas, que en realidad van más de 200,000 en México. Solo en estos dos países vecinos, ¿verdad? Estamos hablando de alrededor de 500,000 de personas que han fallecido.
Lógicamente, ¿verdad? Eso es algo inédito, por lo menos en la generación nuestra o la generación de nuestros padres. Nosotros miramos ahora mismo una guerra que tiene visos de convertirse en un conflicto más serio. Uno oye frases como Nagorno-Karabaj. ¿Qué es eso? Dice uno, ¿con qué se come? ¿Verdad? Un área entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Y dónde es eso, pastor? Allá en el Medio Oriente, entre Rusia y por esos rumbos. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver eso? No, pues resulta que ahora, ¿verdad? A uno de estos países le respalda Turquía y al otro le respalda Rusia. Y a Rusia le respalda Irán y también a Turquía los Estados Unidos. Y uno dice, pues ¿por qué tanto conflicto entre esta gente? ¿Qué es lo que están buscando? Dominio, hermanos, dominio. A final de cuentas se trata de quién gobierna, quién establece las reglas, quién va al frente. Así que literalmente nosotros estamos confrontados con estas situaciones que lógicamente provocan temor y zozobra en los corazones de las personas. Solo en esta nación, aparte de la pandemia, sin ir muy lejos, ya hace un tiempo habíamos estado hablando acerca de la tremenda división que se ha formado en la nación por esta extrapolación de ideas y de preferencias políticas. Es una terrible desunión y uno sabe lo que ocurre con un reino dividido. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Un reino dividido, dice, no puede prevalecer, así como una casa dividida no puede mantenerse en pie. ¿Qué significa eso, verdad? Que la división precede a la derrota. Cuando hay división hay fracaso, cuando hay división hay fracaso, hay derrota. No es posible mantener en pie una familia que se divide, es una familia que va al fracaso, al caos. Así que hoy, delante de nosotros, pudiéramos decir que las aguas de las naciones están agitadas y que los montes se estremecen, los montes de los gobiernos humanos, de las actividades humanas se estremecen delante de nosotros. El salmista poéticamente está diciendo, cuando vean todas estas cosas, cuando vean que las aguas se estremezan, que los pueblos, que las naciones, que los gobiernos, que las áreas de influencia del quehacer humano se sacuden, recuerden una sola cosa, le dice el salmista. Y esta cosa es este concepto al cual quiero referirme ahora. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo? Mire, cuando leemos, dice, lo vuelvo a repetir, dice, por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Miren lo que dice el versículo 4, dice, hay un río. Está diciendo, hay algo en la cual tienes que prestar atención. Cuando veas que las aguas de los océanos de las naciones se sacudan, cuando veas que los montes se estremecen, recuerda, dice que hay un río, dice, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. O sea, lo que el salmista está diciendo, podemos pasar momentos de angustia, dice, pero hay un río. Él sigue diciendo, se desmorona la tierra, se cae a pedazos, se estremece, pero hay un río. Dice, las montañas se hunden, ¿verdad? Se sacuden, pero hay un río. Rugen las aguas, dice, pero hay un río. Se encrespa el mar, pero hay un río. Ante la furia repentina los montes retiemblan, pero hay un río. Lo que está diciendo, puede haber todo eso, pero hay un río cuyas corrientes, dice, alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. ¿Qué está diciendo? Hay un fluir que supera toda la zozobra y el temor y la angustia que puede inundar el corazón del ser humano. Ese es el río al cual tienes que encontrar y al cual te tienes que refugiar. Ese río provoca no solo seguridad, pero dice, alegra la ciudad de Dios. La Biblia dice que somos ciudadanos del reino de los cielos, que por encima de lo que nosotros miramos en lo natural, en lo material, vivimos no solo gobernados o cobijados, pero aún protegidos
por un reino que excede los reinos humanos. Pues ese río, ese reino es el reino de Dios, y ese río al cual se refiere la Biblia es algo que dice alegra la ciudad de Dios o nutre el reino de Dios. Así que hoy sería muy bueno entender por qué David está diciendo hay un río, hay un río, hay un río, hay un río, dice, que alegra la ciudad de Dios, que nutre al reino de Dios. ¿Cuál es la referencia en el corazón de David al componer este salmo? Es importante entenderlo. ¿A qué se refería? ¿Por qué David está hablando en estos términos? Cuando yo hice la averiguación de lo que David estaba diciendo, me llama la atención algo tremendo. Cuando David allí en Segunda de Reyes, en Primera de Reyes, sube para poder conquistar la ciudad de Jerusalén. Esa ciudad que antes se llamaba el monte de Sión, estaba habitada por una tribu llamada los Jebuseos. Los Jebuseos, o la ciudad de Jebús, era el nombre que recibía la ciudad de Jerusalén antes de que los israelitas tomaran autoridad sobre ella. Y cuando David intenta subir a conquistar Jebús, que después llegó a ser Jerusalén, dice la Biblia, y narra la Biblia, que la manera en que lo hizo es porque él supo un secreto que los demás no sabían, que no entendían en relación con la ciudad de Jebús. Y es que en Jebús había una fuente de agua que surgía y que inundaba o regaba toda la tierra de Jerusalén y el valle de Cedrón, que era el lugar donde Jebús tenía esos jardines, donde era la fuente de alimento para ellos. Y ese río era un río subterráneo, era un río cuya fuente brotaba de las orillas de las montañas alrededor del valle de Cedrón. En otras palabras, no era un río que bajaba de las montañas, era un río que surgía de la tierra y que corría y se metía a la ciudad. Y por esa razón, ¿verdad?, construyeron una ciudad llamada Jebús alrededor de ese torrente. Pero era un torrente que fluía de manera secreta, subterráneamente, y llegaba a esa ciudad. David supo de la existencia de ese río subterráneo, y cuando mandó a conquistar Jebús les dijo: no suban convencionalmente, dice, vayan por el canal. Le dice básicamente, vayan por el río subterráneo y entren a la ciudad. Porque los de Jebús estaban tan confiados que se atrevieron a desafiar a Israel, diciéndoles: vayan a decirle a ese tal David que no vamos a necesitar pelear nuestro ejército con los de ellos. Nuestros cojos, nuestros ciegos los van a rechazar, no van a poder entrar. Ellos serán lo suficientemente fuertes como para expulsarlos. Se sentían seguros. La ciudad era amurallada, era inexpugnable, según. Estaban en una parte que no podía ser conquistada fácilmente. Pero David sabía el secreto. Ese río, el río subterráneo que regaba a Jebús. Y por ese río subterráneo, que era un canal, una especie como de gruta, mandó a sus tropas y entraron de manera subrepticia, secretamente, y conquistaron Jebús, y llegó a ser después la ciudad de Jerusalén. Ahora, ni tardo ni perezoso, el rey dijo: ok, esta es la manera de conquistar esta ciudad. Lo que voy a hacer ahora es hacer que donde brota ese río, voy a cercar, voy a amurallar. En otras palabras, voy a extender los límites de la ciudad, y las murallas van a cubrir el origen o la fuente de ese río. Y a ese río se le conoce como la fuente de Gihón. Esa fuente de Gihón es la causa por la que Jerusalén, en medio de un terreno desértico, podía tener jardines y podía tener valles fértiles de fruta y de verdura y de alimentos, porque la fuente de Gihón nutría a la ciudad y todavía regaba los campos alrededor de Jerusalén. El río subterráneo.
Y cuando nosotros miramos esto, entonces cobra sentido lo que está diciendo David. Mire, por eso cuando él dice ahí, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Estaba hablando de Sión. Dice, la santa habitación del Altísimo, Dios está en ella, la ciudad no caerá. ¿No caerá cómo? No será conquistada. La ciudad no podrá ser conquistada porque antes la fuente estaba afuera y podían entrar siguiendo el curso de ese río subterráneo. Ahora, dice David, ese río está dentro de la ciudad, así que no podrá ser conquistada, no caerá jamás, decía él. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. En varias ocasiones quisieron conquistar la ciudad de Jerusalén. En la época del rey Ezequías, ahí lo narra el libro de Isaías, capítulo 37, versículos 24 y 25. Dice la Biblia, no lo vamos a leer, pero dice la Biblia que el rey de Siria, Sennacherib, había sitiado la ciudad de Jerusalén. Y ellos pensaban, bueno, si nosotros sitiamos la ciudad y cortamos, dice, la entrada de alimentos, pues ellos morirán de inanición, de hambre. Pero mire la contestación ahí en el versículo 25. Proféticamente Isaías les dice, ahí en el capítulo 37, versículos 24, por mano de tus siervos, le contesta Isaías proféticamente al rey de Sennacherib, has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, el bosque de sus feraces campos. Y en el versículo 25 dice Isaías, pero yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. Está diciendo, no importa que nos sitien, nosotros tenemos una fuente dentro de esta ciudad por la cual no podemos nosotros sufrir de asedio, porque este río es el que nos nutre y este es el río que nos da el alimento, y por lo tanto podemos aguantar cualquier sitio que ustedes quieran. Yo me reiré de ustedes, dice en otra parte también Isaías proféticamente, nuestro Dios, dice, se burlará de ustedes. Quiero decirte esto, en medio de todo lo que escuchas, hay un río que Dios ha provisto para ti. Podrás estar enfrentando una situación difícil en el hogar, pero hay un río que sale del trono de Dios, que no solo te traerá alegría, pero será un río que te dará todo lo que tú necesitas para cruzar un tiempo de asedio, por así decirlo, como el que estamos viviendo. ¿No le parece raro que este es un tiempo de cautividad, de encierro, de escasez, de temores y cosas que la gente dice o que los medios de comunicación proclaman y que traen zozobra e inquietud al corazón? Es casi como que estuviéramos encerrados dentro de nuestras propias casas, cautivos. Ahora mismo se ha decretado ya un toque de queda, ¿no es cierto? No podemos salir a determinar. ¿Cuándo se había visto que en el país de las libertades no tuviéramos toque de queda y no pudiéramos salir a determinadas horas de la noche? Pero he aquí la realidad nueva a la que nos enfrentamos y que está sacudiendo y provocando inquietud y zozobra en los corazones, temores. Hay gente que no duerma bien, hay gente que no tiene paz, hay gente que está tomando antidepresivos. Ahora mismo nos habló una persona que está relacionada con nosotros, que trabaja para nosotros más bien, y nos dijo, es una persona de edad, estaba hablando de un americano, blanco, de 70 y tantos años, ¿no? Y dijo, you guys, dice así, ¿ustedes creen? Dijo en inglés, que puedo pasar ahí con ustedes, dice, Thanksgiving. La verdad, he estado encerrado todos estos días, no tengo a dónde ir. Imagínense, un hombre que es un profesional en lo que hace. Y no solo eso, ¿verdad? Sí nos testificó. Lo que pasa, dice, es que mi vecino, el de al lado, se quitó la vida, se deprimió tanto que se quitó la vida. Y era un hombre joven, como diciendo, si ese hombre joven se quitó la vida, imagínense cómo me siento yo.
Y le dije a mi esposa, no, dile al americano ese que venga, que pase con nosotros, hombre, que el jueves, que llegue a la casa, que se siente ahí a comer pavito con nosotros. Nosotros vamos a estar cantando y orando a Dios, vamos a tomar la mano de ese hombre y a decirle, no te sientas solo, no estás solo. El Señor está contigo. ¿Cuántos saben eso? Que el Señor está con nosotros. Mire, dele un aplauso al Señor si usted cree esta verdad, que en medio de todo este tiempo difícil hay algo que sale de la presencia de Dios y que nos nutre y que la gente percibe y dice, ¿por qué ellos están así? ¿Por qué tienen esperanza? ¿Por qué están contentos? ¿Por qué tienen seguridad? Bueno, porque hay un río. Ese río está tipificado desde el principio. Dios dejó un símbolo de un río que riega y que nutre y que imparte vida. ¿Recuerdan en el huerto del Edén? ¿No dice la Biblia que del huerto surgía un río? Dice que tenía 3 brazos. ¿Se acuerdan estos nombres? Hidekel, Éufrates, el río Tigris. Dice 4 más bien, 4 brazos, y que regaba toda la llanura, dice, del Edén. Pero era un río que surgía del trono, de ahí donde Dios había puesto a esta primera pareja. Y ahí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, 38 parece ser, ahí claramente dice la Biblia, y vi, dice el profeta, ¿no? Está hablando de una visión profética, y vi que del trono de Dios, dice, surgía un río que regaba toda la tierra. Dice, y era un río, mire la manera en cómo lo describe, ahí en el capítulo 47. Y me dijo, dice, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó, dice, y me hizo volver por la ribera del río. Mire cómo es este río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a las regiones del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Mire cómo las naciones son sanadas a través de este río. Ya dijimos que las aguas, ¿verdad? Los mares son las naciones. Dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos ríos, dice, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Este es el mismo río al cual también Ezequiel se refiere, que dice que entrando le llegaba, dice que entró primero y le llegaba a los tobillos, y después más adelante a las rodillas, y después dice que a los hombros, y por último terminó nadando en él. Era un río, dice, que salía del trono de Dios. Hay algo que surge, brota del trono de Dios, su gracia, su presencia, su gloria, que imparte vida en medio de la calamidad, o en medio de la dificultad, o en medio de las malas noticias. Todavía el evangelio del reino siguen siendo buenas noticias para aquel que creen, porque esa es la esencia del evangelio. El evangelio significa las buenas nuevas, o las buenas noticias, o el buen comunicado, o aquella mensaje que no solo trae esperanza, pero sino gozo y alegría en medio de un tiempo caótico. ¿Se acuerdan en Isaías 60 lo que Dios dice a través del profeta Isaías? Ahí dice, resplandece, dice, porque ha llegado tu luz, la gloria del Señor, dice, brilla sobre ti. Ciertamente, dice, las tinieblas cubren la tierra, dice, y las naciones se estremecen, pero sobre ti, dice, brillará la luz, sobre ti será vista mi gloria. Lo que está diciendo el profeta o estos hombres de Dios es que ciertamente no podemos negar la realidad de tiempos difíciles que nos asedian o que nos asaltan y que vienen y nos quitan nuestro confort, nuestra zona cómoda, y nos inquietan. Sin embargo, nuevamente, ¿verdad?, la palabra del Señor constantemente a través de la voz profética está diciendo, pero recuerda que en medio de todo eso hay esperanza para ti, porque tú no eres igual al resto de las naciones. Tu reino supera las eventualidades de este reino terrenal pasajero. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo me hubieran recibido, pero cuanto mi reino no es de este mundo, dice, voy al Padre. Este reino que comenzó como una semilla de mostaza, pequeño, tal vez imperceptible en el corazón de las personas, llegará a ser, dice, un huerto. En el huerto, dice, en el huerto será el árbol más grande, dice, que cubrirá
será el árbol más grande del huerto, y dice, llegarán a vivir aún las aves del cielo bajo él. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo la voz profética? Que hay algo que brota de Dios y que excede tus temores, tus limitaciones, tus angustias o todas estas cosas que quieren vertir sobre ti, todas estas malas noticias que escuchamos. Este río es un río de sanidad. Dice allí que de este río surgían, dice, todo el que nadar en estos ríos será sanado. Era sanidad a las naciones, decía. Y esto me recuerda que esa fuente de Gihón, estudiando, increíble la cosa tan poderosa, tan hermosa que se mira en esta escena cuando Jesús llega con este ciego y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice, quiero ver, Señor. Por supuesto. Y mire lo que dice Jesús. Hizo algo que normalmente no hacía Jesús. Dice que escupió sobre el suelo e hizo lodo con su saliva y con el polvo, y se lo untó en los ojos a este hombre ciego y le dice, vete, dice, y lávate en el estanque de Siló. Y cuando uno lee qué es el estanque de Siló, el estanque de Siló era la parte donde terminaba la fuente de Gihón. O sea, era el lugar donde se recibía el agua de ese canal y que estaba en el centro de Jerusalén. Lo que le estaba diciendo Jesús simbólicamente está diciendo, tienen un río, ¿verdad? Hay algo que sale del trono de Dios para ustedes, los hijos del reino. Y lo manda a lavar, le dice, ve y lávate, y después regresa. Y ahí va este hombre. Yo imagino la terrible aprensión en su corazón de ir a tientas. Yo imagino que a lo mejor, no sé, preguntó, voy bien, o llévame, a alguien le ha de haber pedido ayuda, llévame hasta donde se encuentra el estanque de Siló. El maestro me dice que allí voy a encontrar sanidad. Y ahí se va, ¿verdad? Todo con los ojos llenos de lodo. Y la Biblia testifica que cuando ese hombre empezó a lavarse, dice, empezó, ¿verdad?, su vista a recobrar. Y nosotros vemos un milagro de Dios allí. Así que este río hay sanidad para ti, sanidad para tu familia, sanidad para tu relación matrimonial, sanidad física incluso para tu cuerpo. Es un río de sanidad. Este río es un río de bendición. ¿Recuerdan el río que brotó de la roca que golpeó Moisés? Nuevamente aparece la figura de este río. Hambrientos y sedientos, cansados del viaje, le dicen a Moisés, Señor, no encontramos nada más que este maná que cae del cielo, pero tenemos sed. Y dice la Biblia que casi se le amotina el pueblo porque la sed los agobiaba. Así que dice la Biblia que Moisés fue comandado por Dios y le dijo, vete a la peña una vez más, vete a la roca y golpea la roca. Dice la Biblia que cuando él golpeó la roca, dice que surgieron aguas de la roca que alimentaron o más bien saciaron la sed de este pueblo que se encontraba navegando en ese desierto. Pues Dios está diciendo también, en mi presencia hay no solo sanidad para ti, en mi presencia la sed que tiene tu alma es saciada. Jesús le dijo a la samaritana, cualquiera que bebe agua de ese pozo volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, dice, esta agua será, dice, como un río que brota. Nuevamente está la escena, la imagen, dice que saltará. Mira que no dice que correrá, no es un río convencional, este es un río de aguas vivas que brota con presión hacia arriba. Básicamente es una fuente que brotará o saltará, dice, para vida eterna. Así que este río es un río de bendición para ti, es un río de sanidad para ti, es un río de restauración para ti. ¿Recuerdan el río al cual le fue el profeta Eliseo? Le recomendó bañarse a Naamán el sirio. Le dice Naamán en tono de reproche,
¿Acaso el Farfán, dice, y no recuerdo el otro nombre, ahí en el lugar donde él venía, él era sirio, le dice, ¿acaso no son mejores que este río Jordán? O sea, que este riachuelo. Pero tanto le porfiaron sus criados, dice, que él va y se lava, y ese hombre poderoso que se encontraba leproso y que estaba haciendo en cierta manera su dignidad militar, su dignidad, su imagen de hombre poderoso estaba degradada por causa de esa enfermedad terrible que lo atormentaba. Dice la Biblia que encontró sanidad, restauración para su cuerpo. Yo te digo, hay un río para ti también en este tiempo que brota del trono de Dios. Es un río no solo de bendición y de sanidad, es un río de restauración para ti, para tu vida, para tu economía. Todas las cosas que tú necesitas las encuentras en el trono de Dios. Del trono de Dios brota nuevamente este río y sigue ofreciendo la misma bendición y la misma vida y la misma provisión y la misma restauración que esos ríos que fueron símbolos de lo que ahora te toca experimentar a ti, si tú tan solo lo crees, si tú te acercas a Él. Termino con esto. Este río es un río de provisión. El profeta Elías, después de esa tremenda sequía de 3 años y medio, la terrible hambruna que vino como consecuencia de esa sequía, Dios lo manda y le dice, vete allí al arroyo de Kerib y ahí te serás alimentado. Recordarán, había sequedad en todas partes, pero allí en el río Kerib no solo recibió el agua que necesitaba en medio de la sequía, pero dice la Biblia que aún los cuervos venían y le daban carne que él necesitaba. Imagínate la provisión que venía para este profeta en medio de necesidad. Yo he estado proclamando aquí que en medio de los peores tiempos Dios todavía hace brillar su gloria para aquellos que creen. Yo te puedo asegurar que el mejor tiempo para tu vida lo puedes vivir en este momento de la historia, no importando todo lo que las malas noticias dicen que está ocurriendo en este mundo. Todavía la mano de Dios no se ha cortado para salvar y todavía en los oídos del Señor no se han cerrado para escuchar el clamor de sus hijos y de su pueblo. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y Dios puede responder a tu necesidad haciendo que brote sobre tu vida el río de la gloria y de la presencia de Dios. ¿Cuántos anhelan eso? Ponte de pie en esta noche. Estoy aquí inspirado porque en medio de un tiempo de necesidad, mire qué ironía, ¿no? Cualquiera pudiera decir que este no es un tiempo para comprar un edificio, para sembrar, para hacer iglesia. Todo se está cerrando, dicen. Pero yo no le llamo ironía a eso, yo le llamo fe. Fe es la demostración de las cosas que se esperan, la certeza de las cosas que no se ven. Y yo le digo algo, lo que usted está viendo hoy delante de sus ojos es una demostración de fe. Ya lo dijeron las voces que estuvieron aquí previa a mí, que en medio de un tiempo de necesidad Dios nos daría una casa, que en medio de un tiempo de calamidad Dios nos bendeciría con una tierra que fluye leche y miel. Le digo algo, hasta los símbolos aparecen. Cuando llegó un hombre y me dijo, dice, oiga, ¿quién es el dueño de este terreno? Le digo, pues yo estoy encargado. Me dijo, ¿puedo poner mis abejitas aquí? Le digo, ¿dónde? Pues donde usted me diga. Le digo, ponlo en el borde, mano, nada más que no se acerquen al edificio. Sí, lo voy a poner cerca, dice, lo puedo poner aquí cerca, a la orilla del terreno. Le digo, sí. Y yo, por hacerle un favor, honestamente, yo lo miraba que andaba buscando dónde ponerlo, ¿no? Al tiempo el hombre aparece con una caja llena de frascos de miel. Y me tocó la puerta y salí. ¿Qué pasó? Dice, pastor, dice, ministro, me dijo, que no me dijo pastor, ministro, y supo ahora que yo era el pastor.
Le dije, le traje una caja de miel de lo que se produjo aquí, dice, en su terreno. Y me regaló 9 frascos de miel, que por cierto se lo di a los líderes. I'm sorry, no alcanzó para todos. Pero cuando yo vi la miel, el Señor me habló al oído y me dijo, ¿te acuerdas lo que te dije de la tierra que fluye leche y miel? Le dije, sí, Señor. Bueno, esta es la miel, espérate la leche, me dijo. Y de ahí sembramos avena, y de ahí supe que la avena era para alimentar a las vacas. No se le da normalmente, ¿verdad?, más que a las vacas, porque dice que la avena le da buen sabor a la leche. Para eso sirve la avena, para alimentar a las vacas. Y no solo eso, sino la última distribución de comidas que hicimos, las últimas, no, pastora, fue de lácteos, ¿no es cierto? Aquellos que recibieron despensa se acordarán que había yogur, había lácteos, pues leche. Y el Señor me estaba diciendo, ¿lo miras? Le dije, sí, Señor. Esta es la tierra de la cual te dije fluye leche y miel. Dije, gloria a Dios. Diles, no va a faltar en sus casas. Diles, habrá bendición en sus casas. Diles, habrá sanidad para sus vidas. Diles, habrá bendición. Diles, habrá restauración. Diles, habrá en abundancia. Diles, en el tiempo oscuro brillarán con mi luz. Diles que en medio de la necesidad todavía yo sigo proveyendo para aquellos que creen. Lo dije hace un tiempo allá afuera, el mejor tiempo de tu vida puede ser este tiempo. Si te acercas al río, acércate al río. El río sigue fluyendo en esta noche, en este altar. Y si tú estás creyendo este mensaje, que puedes vivir como dijimos hace unas semanas atrás también, como los que vivieron en la tierra de Gosén, que la calamidad caía sobre Egipto, que las plagas caían, rugían en Egipto, pero en la tierra de Gosén la mano poderosa del Señor, creador de todo, protegía a sus hijos y hacía de esa tierra un lugar de bendición. Hemos dicho que Cosecha Abundante es un lugar de bendición, pues ha llegado el tiempo para que esa palabra profética se cumpla en medio de un tiempo de dificultad y un tiempo de oscuridad. Cierra tus ojos ahí donde estás, y si crees este mensaje, pon tu mano en tu corazón y levanta tu mano derecha y dile, creo que esta es una buena tierra. Creo que este es un lugar de bendición. Creo que si yo me conecto con el río que fluye de este altar, no faltará nada en mi hogar. No habrá escasez, no habrá necesidad, no habrá enfermedad, sino que habrá bendición y vida. El río de Dios sigue abierto para todo aquel que quiera. Así que en esta noche yo te desafío. Dile al Señor, me meto en el río, Dios. Dile a Jesús, Señor, me empapo en el río. Señor, no quiero, Señor, que me llegue ni a los tobillos, ni a las rodillas, ni a los hombros. Yo quiero nadar en el río de tu presencia en este lugar. Lo creo. Y si quieres venir a este altar, y decir, Señor, hoy pacto en este altar de esta casa, donde tú has prometido abrir un río de bendición, me conecto con el río. Hazlo simbólicamente, le estás diciendo a Dios, creo lo que tú estás diciendo. Así que si este es el tiempo que el Señor toca tu corazón, pasa a este lugar, toca este altar y di, me conecto con la fuente. Y toda palabra de bendición que ha dicho Dios sobre esta casa me corresponde a mí, porque yo soy hijo de esta casa, porque yo soy hija de esta casa. Vamos, toca este altar, toca este altar. Vamos, hermanos, vengan hasta el frente, toquen el altar. Es algo simbólico, es algo profético. Tóquenlo, toquen, bendigan y permitan que la bendición que fluye de esta casa sea sobre ustedes. Bendigan, digan, mi casa y yo serviremos al Señor en esta casa. Hoy mi vida se conecta con la fuente que ha sido abierto en este lugar. Cosecha Abundante,
Escucha lo que la palabra profética está diciendo. Hay provisión para esta casa. Hay abundancia para esta casa. Hay salud y sanidad para esta casa. Hay restauración para esta casa. Así que te voy a invitar, sal de tu lugar, ven y ora. Este es el primer servicio de este lugar restaurado. Vamos, come on. Vamos, vamos. Sal de tu lugar. Sal de tu lugar. Si quieres tocar una pared, toca una pared. Vamos, toca un asiento. Toca algo de este lugar. Y bendice esta casa. Y di gracias. Gracias. Porque no faltará. No faltará. No faltará. Habrá bendición. Toca una puerta. Toca un asiento. Toca una pared. Toca el piso. Toca una columna. Toca algo de esta casa. Oh, cree, cree, cree. Porque el que cree todo lo es posible. Hay un río. Hay un río. Hay un río que brota del trono altísimo de Dios. Hay angustia en las naciones, pero hay un río que sale del trono de Dios. Se sacuden los cimientos de la tierra, pero hay un río que trae estabilidad y seguridad. Las montañas se estremecen, se hunden y tiemblan, pero hay un río de Dios que sigue abierto para ti. Rugen las aguas, se encrespa el mar de las naciones y los pueblos, pero el río de Dios sigue abierto para todo aquel que quiera recibir lo que viene del trono de Dios. En el último y gran día de la fiesta, dice la Biblia, se paró el Señor cuando miraba a la gente que andaba buscando bendición en ese altar. El que tenga sed, dijo Jesús, que venga a mí y beba, y de su interior brotarán ríos de agua de vida. Tienes sed, bebe. Tienes necesidad, sáciate. Tienes una aprensión o necesitas que Dios intervenga en algo en tu vida o en tu familia. No te detengas en esta noche. Vamos, abre a través de la llave que Dios te ha dado de la fe. Abre las compuertas, abre las compuertas, abre las compuertas, abre las compuertas. Se abre para ti, se abre para ti, se abre para ti en esta noche. Se abre para ti en esta noche. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos, de los hijos de esta casa. Padre, se cumple la palabra profética que dijiste, que habría abundancia de miel y leche, tierra que fluye leche y miel. Esta es la herencia de los hijos de esta casa. En tiempos de necesidad prosperarán. En tiempo de escasez habrá abundancia. En tiempo de enfermedad habrá salud. En tiempo de oscuridad habrá luz. En tiempo de la maldición que recorre la tierra habrá bendición y vida en sus hogares, vida en sus ministerios, vida, vida, vida en sus huesos. Oh Jesús, es para ti, es para esta casa la palabra profética que fue dicho desde hace mucho tiempo.